Ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar por aquí. No, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hay un montón de temas, la verdad que ha sido un fin de semana muy prolífero en temas tanto políticos como de casos vinculados con hechos de inseguridad, pero bueno, en el arranque de La Voz en Vivo, hace ya en el tramo ahora de media mañana, estamos aproximando toda esta discusión que se va a dar en los próximos días vinculado a el cambio en el régimen penal juvenil, y sabemos que usted tiene una posición fijada sobre el tema, que es de aval a la baja de la edad de imputabilidad, hoy en 16 años. Queremos saber si ese aval es a 14, a 13, es lo mismo. Bueno, el año pasado o mejor dicho en la gestión pasada, cuando al principio de la gestión pasada del Ministerio de Seguridad de la Nación, estoy hablando, ¿no? Cuando al principio de su mandato como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley de baja de imputabilidad, habló con todos los ministros en una de las consejos federales que se hacen de ministros. Por supuesto, ahí planteamos nuestra opinión. Córdoba claramente, en mi calidad de ministro, debo decirlo, en ese momento no hablaba y no hablo en nombre y representación del gobierno, porque el gobierno tiene sus representantes, que son sus 6 diputados y su senadora nacional, que son los que van a llevar este debate al recinto legislativo. Planteaba lo que nosotros veíamos en la calle: cada vez más menores delinquiendo, en muchos casos delitos graves, y en muchos casos con muchísima reiterancia, muchísima participación en distintos hechos que los deteníamos una y otra vez, y así todos seguían delinquiendo en la calle, con lo cual fijamos una postura clara respecto a la edad. El primer proyecto aquel fue de 14 años, sí. Ahora en el nuevo proyecto lo han bajado a 13, seguramente habrá discusiones doctrinarias, seguramente ahí los especialistas fijarán entre el 13 y el 14, personalmente creo que 14 años era el proyecto que en su momento salió con despacho de comisión. No sé qué habrá pasado con ese despacho que salió de comisión y luego no se trató. Sí, se cayó. Laura Rodríguez Machado, que es la diputada que lidera toda esa discusión por el oficialismo, lo hizo en el Congreso anterior, nos dijo hace un ratito que toda esa, digamos, el resultado de todo ese consenso y lo que se construyó viró abstracto en términos administrativos, pero que la idea, ella cree que muchos consensos se van a mantener, porque son consensos políticos, bueno, y los bloques continúan. Pero fíjese lo que la diputada le dice, que creo que es el reflejo de lo que ha pasado en los últimos 25, 30 años respecto de la baja de imputabilidad. ¿Por qué creemos nosotros que esto, que es una discusión de años y un reclamo de la sociedad, va, y el año pasado en el que plenamente había consenso para tratarlo, se volvió a caer? Claramente acá hay muchísima especulación en el medio, claramente acá hay muchísimo análisis y especulación de qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar la sociedad, en qué momento de la sociedad vivimos, si hay un clima social para esto, si no hay un clima. Si no, es imposible que otros países de la región hayan avanzado, y en Argentina, después de un despacho en comisión, el que estaba consensuado, porque los legisladores de Córdoba lo habían aprobado, quiero decirle, había algunos bemoles respecto a todo lo que era el tratamiento penal juvenil en ese interín y quién se hacía cargo, pero bueno, pero esas eran otras discusiones. En el fondo estaba absolutamente claro. Pero bueno, claramente, si nosotros tenemos representantes nacionales que se preocupan mucho más por venir y usar estos micrófonos que son de los medios y no en el lugar que les pagan el sueldo, que son muy buenos sueldos por otra parte, que son las bancas, para ir y discutirlo, bueno, pero el año pasado tuvimos muy baja discusión, muy baja cantidad de discusión legislativa a nivel nacional, en las dos cámaras. Entonces creo que lo que hay que debatir también es la institucionalidad y por qué estos debates no lo estamos haciendo ya en los lugares que lo tenemos que hacer, y por qué un proyecto que tenía sanción en comisión, tenía ya un dictamen de comisión, no se terminó tratando, porque te dicen que no se trató. Lo que no te dicen es por qué no se trató, por qué se cayó, cuál fue el motivo. La ley de Barras, que recién afuera del micrófono estábamos hablando, la ley de Barras era un proceso que en el año 2019, un mes antes de dejar la presidencia del presidente Macri, ese proyecto salía, estaban con los votos necesarios, salía. Y la penúltima sesión antes que el presidente se fuera, el proyecto se cayó y no se debatió nunca más. Quinteros, ¿su posición respecto de la baja de la edad de imputabilidad es compartida por el gobernador? A ver, en realidad lo hemos hablado y claramente va a dar las instrucciones
no tengo manera de pensar que no, cuando los diputados nacionales por Córdoba en su totalidad sacaron el despacho en comisión. La discusión no estaba dada por parte del gobernador con nuestros diputados en lo que era la edad, que ya se había fijado en 14 años y se estaba de acuerdo, sino en todo el trámite, el tratamiento penal juvenil, desde que tengan sometido algún tipo de tratamiento por parte del Estado, porque eso va a generar costos para la provincia. Ustedes lo reflejaron en el diario del sábado, si no me equivoco, la postura de muchos gobernadores que dicen, bueno, sí, nosotros acordamos, pero ¿cómo vamos a hacer? Las provincias que no tenemos cárceles federales como Córdoba, nos hacemos cargo de el pago de todo lo que significa tener alojado un preso federal, si bien nos han llevado 7, porque convengamos que hay un convenio importante firmado con la ministra Bullrich y los presos de máximo perfil han sido trasladados a establecimientos penitenciarios, casi todos a esa ISA, pero hay un gran número de presos federales que están acá y la nación debería hacer una contraprestación a las provincias por eso, y no lo hizo nunca, no lo hizo este gobierno, pero no lo hicieron ninguno de los otros también. Con lo cual, claramente lo que hay que discutir es la ley en su integralidad. No va a ser una discusión fácil, porque lo que usted plantea me parece que uno de los ejes de la cuestión. Bueno, está bien, ¿cuántos son? ¿Quién va a solventar esa presencia o ese flujo de menores detenidos privados de la libertad? ¿Quién va a solventar también todo el tratamiento que no sea penitenciario, que no sea privativo de la libertad, que va a tener la socialización de estos jóvenes? Bueno, creo que es un montaje muy grande el que se tiene que armar detrás de la ley, con lo cual ese creo que va a ser el punto clave de discusión. Lo de la edad, creo que ya hay consenso casi unánime para que salga. La diferencia saldrá entre los 13 y los 14 años. Le doy el ejemplo de nuestro amigo Maximiliano Puyaro. Ayer estuve hablando con el ministro Cocochoni, con quien comparto muchos momentos, porque la verdad que nos juntamos, se ha ido, y alguien con quien es muy interesante hablar. Pregúntenle, ellos están a favor de perforar ese mínimo, y la postura de Santa Fe es clara en este sentido, dice, no, ni 14 ni 13, cualquier menor que por una pericia conozca claramente que lo que está haciendo está mal, tenga pleno conocimiento de que lo que está cometiendo es un delito y que la pericia lo declare en conocimiento de sus acciones, tiene que ser penado. Ministro, decía usted que hay unanimidad sobre la baja de la imputabilidad. Hace un par de minutos atrás hablamos con Ángel Rossi, el arzobispo de Córdoba, y él deja una postura muy crítica, está en contra de la baja de imputabilidad, se opone, como se opuso también al proyecto para prohibir el trabajo de los limpiavidrios y los naranjitas. ¿Qué peso tiene la opinión de la Iglesia hoy en el gobierno de Córdoba? A ver, la Iglesia tiene un peso importante porque la Iglesia no es el obispo ni son los sacerdotes. La Iglesia somos todos los que conformamos la fe católica, y todos somos parte de una Iglesia en la que claramente tenemos principios y valores y doctrina que algunos la siguen con más énfasis y otros con menos, pero claramente hay una línea. Con lo cual es absolutamente importante, por lo menos para mí como ministro, escuchar esa voz. Pero yo también tengo que escuchar la voz de lo que pasa en la calle. Yo también tengo que saber que cuando voy a un procedimiento, porque por este handy yo escucho que están haciendo un procedimiento en la Costanera, que acaban de detenernos menores, yo llego al lugar y el policía del CAP que lo acaba de detener, un menor que rompió un vidrio y se estaba cruzando el río, y el CAP va y los detiene. Y el policía viene y me mira y me dice, ministro, era un martes, este chico yo mismo lo detuve el jueves de la semana pasada. Demoré yo más en entregar el procedimiento que este chico estar en la calle. Entonces, también hay que atender esas cuestiones. Mire, yo se lo voy a decir como norma general, que probablemente pueda sonar abstracto, ideal o utópico, pero que es así. Nosotros estamos debatiendo la edad de la baja de imputabilidad, que seguramente va a salir, porque nunca antes nos animamos a discutir en serio cómo hacemos para que un pibe a los 14 años, en lugar de llevar con un arma en la cintura, vaya con un libro en la mochila. Porque yo la pregunta que nosotros tenemos que hacer es cómo un chico de 12, 13 años entra a robar una casa con una pistola, con un revólver, dispuesto a cualquier cosa, inclusive a matar. O cómo 3 pibes, por una cuestión de venganza o por una cuestión interpersonal, balean una casa, tiran más de 20 tiros, hieren gravemente a una persona que va a quedar en una situación de salud muy grave por el resto de su vida, y Dios quiera que pose su mano sobre ella y pueda tener una vida lo más parecido a lo normal después de semejante
semejante hecho, pero son menores que tienen 16, 17 años. Y cuando vamos a ver los antecedentes, hay uno que ha cometido 15 hechos del 2023 hasta ahora y el otro cometió 18 hechos del 23 de esta parte. Entonces uno ahí se pregunta, ¿qué está fallando? Y claramente hay una justicia penal juvenil que está fallando, porque no puede cometer 18 hechos y salir, porque comete un hurto, después unas agresiones en riña, después un robo calificado, una tentativa y después termina con el tiroteo. ¿Siempre es así? No, no siempre es así. Ahora, siempre es así si el Estado rápidamente no articula a todos los sectores que tienen que estar en esto para atacar una problemática que es cada vez más seria y más grave. Mire, Perdón, ¿no? Y que ahí atraviesa, porque estamos conociendo la historia intrafamiliar de quienes son los protagonistas de este caso que recién usted mencionaba, con este lamentable saldo de esta chica que probablemente quede sin la posibilidad de caminar de por vida. Que es que todo un entramado de violencia y de drogadicción impresionante, es decir, familias quebradas, rotas, desde los padres transmitidos hasta los hijos. Entonces digo, eso que usted plantea es cierto, pero también uno debería escarbar hacia abajo, porque todo eso que es pobreza, marginalidad y demás, es el caldo de cultivo para lo que después llega a los 14, 15, 12, 13 años. Bueno, en un momento explota. Mariano, yo lo digo desde que soy ministro, yo salgo a las muy temprano, no importa la hora de la mañana, y vuelvo muy tarde. Ayer arrancamos a las 6 con un procedimiento de detención y terminamos con la quema de la formación del tren de la Sierra en Calera muy tarde. Con lo cual estoy todo el día en la calle, hablo con los policías de manera permanente, hablo con los distintos efectores de la salud, con referentes sociales, hablo con todo el mundo. Y la preocupación es grave. Y yo siempre voy a repetir lo mismo, que no es un eslogan ni un latiguillo, sino un reflejo de lo que yo veo en la calle y la realidad. Acá muchas veces se pretende que sea la policía la que resuelve todos los temas de seguridad. En la seguridad, si los menores delinquen, ¿dónde está la policía? Si pasa lo que pase es dónde está la policía. Y la pregunta es dónde está el Estado. En un país en el que se quiere menospreciar la presencia del Estado, estos son los momentos en revalorizar que hay cuestiones que son absolutamente inherentes al Estado y que el Estado no se puede hacer a un lado. Por eso yo celebro formar parte de un gobierno, que el de este gobernador, el de Martín Yarlora, que prioriza seguridad, pero también prioriza salud y educación. Nosotros, si no, a ver, el mayor antídoto contra los delincuentes juveniles, no tenga duda que es la educación, pero no tenga duda que es la educación, sumado a la contención familiar y sumado, por supuesto, a un entorno en el que se pueda vivir sin la presencia de la droga, como están viviendo la mayoría de los barrios de Córdoba. Estos pibes que son reclutados por estos mercaderes de la muerte, que desde muy chicos organizan bandas criminales, los mandan a delinquir, y la pregunta es, ¿dónde está la familia? Y seguramente van a decir, no, la familia también está quebrada, porque los lazos sociales están quebrados. ¿Dónde está la escolarización? No están escolarizados. Porque uno dice, ¿dónde están sus maestros? No tienen maestros, porque no van al colegio. Pero déjeme decirle esto, por eso para nosotros, y el discurso del gobernador fue tan potente, tan claro y tan contundente el día domingo en la apertura de sesiones, diciendo que tenemos que luchar contra las bandas narcocriminales que nos están atravesando. Y no queremos que nos pase lo que le pasó a otras provincias. Nosotros no estamos ni cerca de esa realidad. Pero si no actuamos y rápidamente no ponemos un escudo en contra de eso, no lo vamos a poder hacer y cada vez nos van a entrar más fácil. Y el escudo claramente es la tecnología, pero claramente la tecnología. Por eso nosotros peleamos con tanta vehemencia algunas cosas, pero no me quiero ir del tema. Volviendo al tema, somos todos los que tenemos que actuar. Necesitamos más educación, más salud, más presencia, más contención social. Ahora, si nosotros queremos un Estado que se aparte absolutamente, el lugar en donde el gobierno no esté, barrio en donde no esté, el lugar que copan los narcos. Mire, para terminar y esta parte, por lo menos esta respuesta. Hace 2 jueves atrás yo le pedí al jefe de policía que hiciéramos procedimiento en las 4 o 5 zonas más rojas que tiene Córdoba. Y le dije, vamos a salir nosotros dos con los subjefes de policía y los jefes de distrito. Hicimos Ciudad de mi Sueño, desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, Ciudad de mi Sueño, Ciudad de los Cuartetos, Bajada San José y terminamos en Bajo Pueyrredón, en la famosa 85. La verdad, en los
4 primeros barrios medianamente tranquilos. Por supuesto, alguna que otra piedra vuela, pero no hubo inconveniente. Y guarda que no entramos con 200 móviles, etc. Entramos 2 móviles del GIOT, el móvil, mi camioneta y 4 equipos de la motorizada. Así fue como entramos al barrio, y quizá algún móvil más. Cuando llegamos abajo por Redón, inmediatamente nosotros arribamos con la moto, salen 2 autos en fuga. Bueno, uno de esos autos llevaba 900 dosis de cocaína arriba, 900 dosis de cocaína. Se los detuvo, por supuesto, se entregó el procedimiento a la justicia como corresponde, por la cantidad seguramente va a ser un delito federal, pero no hay barrio de Córdoba al que nosotros no podamos entrar. Y creo que lo que tenemos que hacer es eso, tener presencia. Ahora bien, todo lo demás no se lo piden a la policía. A nosotros, la policía, lamentablemente, casi siempre llega cuando ya está todo roto. Bien, le iba a hacer una pregunta sobre los anuncios del gobernador, que hizo varios en materia de seguridad, pero ya que aludió la cuestión de la tecnología, la necesidad de dotar a la policía de tecnología, imagino se refiere a la polémica del momento, que es la compra fallida de drones, trabada en el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo se va a resolver esa situación para que la policía se haga de esa tecnología? Nosotros contra lo que luchamos y contra lo que estamos peleando y debatiendo no es contra el tema de los drones, estamos debatiendo contra la supina ignorancia y mala fe de algunos de plantear y de querer confundir, porque parece ser que es mucho más fácil hacer trabalenguas en las redes para confundir que decirle a la gente la verdad. Y yo a la gente le tengo que decir cómo es el tema. Nosotros lo que estamos comprando es un sistema de seguridad integrado por drones. Pero aparte de integrado por drones, viene con un montón de elementos por detrás que hace el famoso ese renglón único que se batió, que ni lo quiero mencionar porque la gente ni entiende lo que es. Pero ¿por qué fui a la justicia? ¿Por qué tomé la decisión clara de acudir a la justicia? Porque cuando uno hace un expediente en el que la ley lo avala, en el que el Código Aeronáutico dice cómo se tiene que comprar un sistema de vehículos aéreos no tripulados, habla de la indivisibilidad técnica y jurídica, porque desde el año pasado tienen que saber la gente que los drones son considerados aeronaves, están dentro del Código Aeronáutico, con lo cual no cualquiera, y lo que nosotros estamos comprando es un equipo de avanzado, un equipo militarizado, un equipo que iba a poner a la vanguardia, no de Argentina, claramente era el mejor equipo, el mejor sistema es BAN de Argentina, claramente lo era, pero también era de Latinoamérica uno de los mejores. Entonces cuando nosotros les tratamos de explicar y muy livianamente del otro lado se plantean, se usa la palabra ladrones, delincuencia, sobreprecio, corrupción, traje a medida, entonces uno dice, bueno, paren, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Nosotros entendamos que adelanten los tiempos políticos, pero tiene un límite. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Acudir a la justicia, hicimos una presentación para que se investigue un expediente de más de 1000 fojas en el que se va a determinar la actuación de todos los funcionarios que intervenimos ahí. Porque yo mismo también estoy sometido a la investigación porque yo inicié el expediente y todos los trámites son responsabilidad de este ministro. Con lo cual, el fiscal puede evaluar. Los dos tribunos juecistas. A ver, la presentación es clara. Nosotros creemos que hay un claro abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por cuestiones simples. Ayer dijo juez sobre este punto que los que plantean esto, es decir, usted tiene un desconocimiento absoluto sobre el derecho, porque imputarle a un funcionario que está, digamos, amparado por cumplir su tarea es un desconocimiento supino en materia de derecho. Eso fue lo que dijo aquí. Yo no quiero debatir con el senador porque conozco las técnicas, conozco la modalidad, conozco la forma y la verdad que yo no voy a entrar en eso porque la gente claramente expresó su cansancio, ese tipo de expresiones que se dicen un montón de palabras pero en definitiva no se dice absolutamente nada. Yo voy a ser muy concreto. Cuando usted tiene una ley que dice que el Tribunal de Cuentas tiene que expedirse sobre la legalidad del gasto y sobre el gasto presupuestario, y la Constitución y la ley dice que les está vedado expresarse sobre razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y usted ve el voto que le dicen, léanlo, una carilla. Le aclaro que tampoco, le quiero decir al senador que sus tribunos de cuentas tampoco hicieron votos para llevarlo a la Academia Nacional de Derecho, pero bueno, de cualquier manera, son votos muy escuetos, en lo que no se dice absolutamente nada, en lo que se dice, nos parece que es mucha tecnología para la policía.
nos parece que no están capacitados para operarlos. Nos parece que, y no es nos parece, nosotros tenemos que ser absolutamente serios y razonables. También plantean lo del renglón único, ¿no? Pero el renglón único es el único planteo técnico que hay. Se lo va... Claro, que se haga en paquete una compra Está bien, que debería usted tiene argumento para eso. partirse pero lo y dijo, generar competencia. se lo dijo el gobernador mirándolo a los ojos y le dijo, con este criterio la semana que viene me van a pedir que cuando compre auto le compre un chasis a una marca, las puertas a otra marca, las ruedas a otra marca, los vidrios y levanta vidrio a otra. O sea, hay cosas que son tan obvias que la verdad que explicarla casi que son ofensivas a la razón. No, hablando sobre el renglón único, son consideraciones tan específicas, las 29 ítems que tiene ese renglón único, que le solicitan a lo que parece ser la única empresa con capacidad para venderle a la provincia. Es otra de las críticas que se hacen. No, pero no es así. Bueno, por eso, ¿hay otras empresas en Argentina capaces de brindar este servicio? Mire, Ni siquiera es una empresa. nosotros, Bueno, es una UTE. son dos. Nosotros podríamos haber hecho en ese caso una compra directa. Nosotros, a ver, el renglón único no está vedado por la ley. No. Está absolutamente autorizado por la ley, con lo cual ahí no hay ningún conflicto con el renglón único. Y el renglón único permite que cualquier oferente, en este caso hubo una UTE que como una sola no tenía la capacidad, se juntó con otra empresa y lo hicieron, lo podrían haber hecho otras. A ver, pero el renglón único no es un capricho para que se presente una empresa, es un requerimiento del Código Aeronáutico y de una resolución ANAC que habla claramente, se lo vuelvo a repetir, no me quiero ir a la cuestión técnica porque la verdad que pero uno ha leído mucho el expediente. El reglamento de la ANAC dice que tiene que haber indivisibilidad jurídica y técnica. ¿Por qué? Porque dice, usted no le puede comprar los diferentes componentes a distintas empresas, tiene que haber una cabeza única, jurídica y técnicamente, para que si hay algún inconveniente, porque insisto, estamos comprando aeronaves, se rigen por el Código Aeronáutico y por las leyes de la aeronavegabilidad. Ministro, ¿por qué dijo recién que podrían haber hecho una compra directa? Porque podríamos haber hecho una compra ¿Pero no directa. tiene un limitante respecto del presupuesto para ejercer una compra directa? ¿Y por qué no lo hicieron? Nosotros, porque creíamos que lo natural es la licitación única. Yo desde mi ministerio no debo haber hecho... No recuerdo, puede ser que alguna habríamos hecho directa por alguna cuestión particular, pero yo soy un partidario absoluto de la licitación pública, ni siquiera de la subasta inversa, ¿no? Que también ahora van a hacer, otra que podemos hacer. ¿Pueden hacer ahora una compra directa para hacerse de los drones, ya que pasó toda esta situación? Yo es una decisión que como ministro me va a exceder, porque el tema ha tomado tal connotación que claramente lo vamos a hablar con el gobernador, pero el gobernador les dejó un mensaje claro, si no lo supieron leer, aprendan a leer los mensajes. Le dijo que vamos a hacer una inversión de más de 40.000 millones de pesos en tecnología este año y yo creo que vamos a estar más cercanos a los 50 que a los 40. Pero bueno, acá la discusión es muy simple. Si nosotros hacemos un operativo el 24 de diciembre a la mañana en Bower, en donde podemos desbaratar una banda y detener 6 personas, lo habíamos ido a buscar 10 días antes y se nos habían escapado, en la que presuntamente un militar era el que hacía toda la logística del ingreso de droga a la cárcel de Bower. Cuando lo detenemos encontramos visores nocturnos, drones de máxima tecnología, equipos de comunicación de avanzada. Y nosotros pretendemos ir con los drones con los que yo me encontré en la policía y que no tiene el servicio penitenciario y que no tiene FPA, cuestiones que nos están pidiendo porque todos estaban pendientes de esta compra, porque no son solamente para la policía de Córdoba, es para el sistema de seguridad de Córdoba, con lo cual lo vamos a utilizar para servicio penitenciario, para FPA, también por un pedido de los fiscales anticorrupción. Entonces, cuando usted ve el avance tecnológico de los delincuentes a los que no le deben objetar renglón único ni compra directa, y usted ve que se ponen de semejante consideraciones absolutamente ajenas al proceso de compra en un expediente, uno se da cuenta que son socios funcionales de la narcocriminalidad, de los narcodelincuentes. Entonces hay que preguntarse claramente de qué lado está, porque no se pueden tolerar tibieza. Acá se está de un lado, se está del otro. Después discutamos todo lo que quiera. Usted me habla del renglón único. Bueno, primero que no está vedado por la ley, segundo que tiene su fundamento jurídico, no solamente en nuestra ley de compra, sino también en el Código Aeronáutico y en la resolución de ANAC, pero eso va a quedar absolutamente claro. Mire, pero había otras empresas en capacidad de ofrecer lo que finalmente ofreció esta UTE, porque esa es una de las discusiones. Es decir, se hizo, dice el juecismo, se hizo tan a medida el renglón único que quedó una sola en capacidad de ofrecerlo. Mire, yo quise comprar, con este Tribunal de Cuentas, quise comprar 20 o 30, no me acuerdo, pero no era más que eso, camionetas 4x4 para la lucha del Plan del Fuego, para la
para la Dirección Provincial de Manejo del Fuego. El expediente me volvió observado igual que este. ¿Sabe cuál era la observación de los tribunos de cuenta del juecismo? Que para qué queríamos 4x4 si en realidad nosotros hemos comprado 300 camionetas Nissan. Yo con las camionetas Nissan en lugares son 4x2, son los patrulleros que usted ve en la calle. Una de las ocasiones era esa. Usted me preguntará por qué no lo denunció en ese momento. Bueno, elegimos ir por otro mecanismo y habíamos hecho una licitación pública, se habían presentado quienes tenían 4x4, había ganado el precio más accesible, el que más convenía, también había una uniformidad de marcas con lo que teníamos nosotros ya, o sea, lo habíamos justificado. ¿Y sabe lo que nos dijeron? ¿Para qué quieren 4x4 si tienen 300 camionetas Nissan? O sea, si eso no es trabajar una gestión y plan del fuego, le estoy hablando, plan del fuego. No, ahí pasamos a otro sistema y utilizamos otra 4x4 que tenemos otra área porque no necesitamos resolver eso porque tenemos el fuego encima. Por eso nosotros en el 2025, en el 2024 tuvimos 102.000 hectáreas quemadas y en el 2025 tuvimos 17.000 hectáreas quemadas, porque también incorporamos avión, incorporamos helicóptero, incorporamos otra tecnología, incorporamos domo, incorporamos la tecnología satelital, pero que un tribunal de cuentas se meta en las decisiones de un gobierno y le diga qué vehículo tiene que usar para combatir el fuego, es algo que está absolutamente vedado. Eso no corresponde. Le está vedado, no les corresponde, pero yo se los puedo mostrar. A ver, nosotros hicimos administrativamente lo que teníamos que hacer. No lo dimos publicidad, no se dio publicidad, o si lo contamos no habrá llamado la atención de los medios, pero ya teníamos advertencias de este tipo. Bueno, ahora yo le voy a ser sincero, yo no voy a dejar por ningún medio que ningún político por adelantar una campaña, a mí en lo personal, o al gobierno que yo parte, pero yo me voy a defender yo, que tranquilamente y amparado en los fueros, porque quizás si no tuvieran los fueros, otras cosas serían los que diría. A ver, no son lo mismo lo que dicen los tribunos de cuenta, que no tienen fuero, que lo que dice el senador, que sí tiene fuero. El senador puede decir que somos delincuentes, ladrones, corruptos, que hacemos, que nos las estamos. Yo no voy a permitir eso. Porque yo tengo una vida en la que puedo demostrar desde el auto que tengo, la casa en la que vivo, y absolutamente toda mi vida está en el escrutinio de la sociedad y lo pueden ver tranquilamente. Hay otros que no lo pueden hacer. Y sin embargo, con tanta liviandad acusan de lo que no se podrían defender. Pero bueno, yo hoy formo parte del gobierno, tengo claro, absolutamente claro, que estoy en la mira, que soy objeto permanentemente de ese deseo político de querer. Mire, yo tengo el récord en el año 24. A mí, desde 2 meses antes de asumir, busquen, bueno, ustedes están en el medio más importante de Córdoba, busquen en su medio, a mí desde el día que el gobernador insinuó la posibilidad de que yo sea ministro, 2 meses antes del 10 de diciembre, 2 meses antes, a partir de ese momento, la crítica a la que fui sometido fue salvaje, fue brutal, hasta personal, y yo no contesté nunca. ¿Sabe cómo contesto yo? Con trabajo. Yo salgo todos los días a las 5 de la calle a trabajar y vuelvo cuando creo que hay que descansar un rato. ¿De qué se trata uno de los anuncios que hizo el gobernador? Recién estaba por preguntar Florencia, la ley antibúnker. Bueno, es una ley es un proyecto que tiene que llegar a la legislatura, por supuesto, pero digo, ¿a qué apunta la iniciativa? Bueno, eso es un proyecto que sacó Mendoza, que Mendoza lo tiene, en el caso de que nosotros podamos determinar, no solamente en el tema de la droga, sino de desarmadero, de algunas cuestiones que claramente sean hechos delictivos, en el que no se pueda acreditar la propiedad de alguien, nosotros podemos llegar con la policía, le da facultad a la policía de hacer ¿por qué una ley específica el desalojo? Que no tiene hoy herramientas la policía para llevar a cabo procedimientos de ese tipo. No, la policía hoy tiene muy pocas herramientas. De hecho, el cambio de código de convivencia respecto a usted nombraba naranjita y limpia vidrios, cosa de la que no me quisiera ir sin poder hacer alguna reflexión en algún momento, se los pido que me lo recuerden antes de que terminemos la nota, nos permitiría ingresar a esos lugares e inmediatamente derribar ese lugar y después dejarlo a disposición de alguien que se haga cargo, su titular registral, si lo tuviere, cosa que no sucede porque habitualmente en estos lugares son tierra de dominio público, en lo cual está absolutamente confuso quiénes son, o poder rápidamente ponerlo en manos del Estado para que ahí se pueda hacer una plaza o se pueda hacer un lugar en el que no se vuelva a erradicar un centro delictivo. Y vuelvo a insistir con esto. Y es no estamos hablando físicamente destruir yo le quiero recordar, espacio. En el año 24, en un día muy frío de julio, con el fiscal Garzón y el juez Fernández López, fuimos a la tela y destruimos 2 búnker, 2 desarmaderos que eran muy famosos en el lugar, que inclusive justamente
rápidamente, lo detectamos con el uso de drones, pudimos determinar exactamente la parcela, todo por el uso de drones, porque ahí si uno entra con un patrullero, olvídese que lo van a recibir a pedradas, que el problema que tenemos habitualmente en la tele y en otros lugares, y por el uso de la tecnología pudimos determinar las parcelas, los lugares, y cuando teníamos absolutamente determinado, el juez dio una orden: ir, secuestrar, destruir. Y fuimos, secuestramos y con una Bobcat lo destruimos. Y las imágenes se hicieron virales en su momento. Se hizo en ese año y ahora queremos tener una ley que nos dote de esa posibilidad de poder ir, desalojar, meter preso al que tengamos que meter preso y destruir inmediatamente la vivienda. Insisto, no solamente con el tema de la droga, sino con los lugares que muchos saben en sus barrios. A ver, en estos barrios, en estas villas, en estos lugares que son marginales, los lugares son marginales, pero no toda la gente que vive ahí son marginales. No nos confundamos con eso, no criminalicemos a los barrios solamente por estar en las periferias o por ser... es más, yo le diría al contrario, la gran mayoría de la gente que vive en esos lugares es gente trabajadora y honesta, que cuando vamos, sí hay algunos que nos tiran piedra, pero quiero decir que el 80% del barrio celebra la presencia de la policía en los lugares porque no quiere vivir rodeado de delincuentes. Ministro, quería retomar el tema, ya que usted mencionó lo del Naranjita y los limpiavidrios, y también traigo de nuevo a la mesa a la iglesia. Cuando se llevó adelante el proyecto en la legislatura de Córdoba para tratar de prohibir la tarea de limpiavidrios y naranjitas, fue fuerte la postura también de la iglesia, y ahí se reconoció que fue importante y se tomó en cuenta la opinión de Ángel Rossi y de la iglesia y se frenó. Ahora va a tener que volver a ser tratado porque lo que se hizo fue postergar. ¿Van a insistir ustedes con el proyecto? ¿Cree que va a salir? Yo personalmente voy a insistir y vuelvo a insistir con el concepto. La iglesia en la que es pastor el padre Rossi es mi iglesia, pero también me puedo dar la posibilidad de disentir con el pastor de mi iglesia, y decirle que nosotros tenemos la obligación del Ministerio de Seguridad de garantizar el orden público. Nosotros no estamos absolutamente en contra de nadie que honestamente quiera poder trabajar en algo que legalmente lo pueda hacer. Pero en las calles de Córdoba, salvo en los lugares donde están autorizados por los municipios y en lo que hay cooperativas en las que se han formado para el cobro del estacionamiento, esto es una facultad netamente municipal, está vedado, está prohibido por la ley. Entonces, yo entiendo la postura de la iglesia, nosotros la vamos a atacar integralmente, esto no es como la baja de imputabilidad, nosotros no podemos sacar una ley sin tener una remediación para aquellos que por desesperación o por estar absolutamente excluidos hacen eso, pero hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar a aquel que llega con un palo y le tira compulsivamente agua a su parabrisa, cosa que ya le está afectando su propio bien, que cuando se pone el semáforo en verde ponen en serio riesgo la seguridad vial, porque usted no puede salir, porque probablemente lo haga el mismo semáforo 2 veces, porque la gente se pone nerviosa, porque empiezan a tocar bocina y porque compulsivamente le exigen el pago. Circuló un video hace poquito que le exigía el pago y le dice: si no te pago te rompo el auto. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros tuvimos 63 personas detenidas entre limpiavidrio y naranjita cuando terminó enero, o tuvimos casi 400 el año que viene? Porque la gente se animó a usar el teléfono y llamar al 911. Entendió que el espacio público es de todos, no tiene dueño. Salvo en los espacios, insisto, que los municipios expresamente, alguien que está debidamente identificado y que está autorizado a cobrar, le cobra. En esos problemas donde está identificado, donde tenemos cooperativa naranjita, no tenemos un solo problema. Me pasó hace poco, en la zona del hospital privado, fui a ver una persona que estaba convaleciente de una enfermedad. Cuando salí me estaban esperando 2 mujeres naranjitas. Yo pensé que venían con alguna crítica y al contrario, vinieron con un agradecimiento. ¿Sabe cuál fue el agradecimiento? Me dijeron: gracias, ministro, porque usted está poniendo blanco sobre negro sobre lo que ejercemos este trabajo, que es un trabajo, y lo hacemos con respeto y en el marco de la ley, y aquellos que delinquen, y a nosotros nos duele mucho cuando dicen los naranjitas, sáquenos los naranjitas. No dijo claramente, me dice: cuida coche, es algo que nosotros lo hacemos con total responsabilidad, con prueba de idoneidad para hacerlo, con honestidad, básicamente, esa era la palabra que quiero usar, con clara honestidad. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar por aquel que... A ver, ¿y cuándo es el problema? Básicamente de noche, cuando la tierra, el espacio público se convierte en tierra de nadie, y ni a usted, ni a nadie de esta mesa, ni a mí, ni a los que nos están mirando, le debe gustar llegar a un lugar y que le diga: son 15.000. O sea, se va a prohibir.
Usted busca que se prohíba. Yo busco, ahí está, yo busco que haya una prohibición total. ¿Y cuándo va a ser para eso? anarquista limpia. Porque quedó para febrero, estamos en febrero, todavía arrancando, pero digo... Estamos a ahí- 3 de febrero, Sí. espera un poquito, seguramente va a haber un proyecto de cambio del Código de Convivencia que va a venir con un debate mucho más profundo. Por supuesto que si usted le pregunta, yo hagan una encuesta, ustedes son un medio... ¿Qué es un debate que lo más sigue un profundo? montón. Esto, contemplar la posibilidad de que allá. sean reinsertados en Por algún supuesto, tipo por supuesto. de actividad. A ver, el intendente Pasarini, con quien hablo de manera frecuente, porque muchos de los temas más acuciantes son de la ciudad de Córdoba, aparte de que tengo una excelente relación con el intendente, lo hablamos puntualmente de este tema y estamos, por supuesto, abocados, porque ¿por qué lo hablamos de este tema? Porque el control de tránsito es una facultad municipal Sí. y las autonomías municipales deben ser respetarse, por eso que dicen, vamos a prohibir los naranjitas, y el intendente que quiera tener el estacionamiento medio con una persona, ¿cuál sería Claro. ¿por qué se lo podríamos impedir? Carlos Paz, por ejemplo, me dicen que tiene, Funciona muy bien. que tiene un sistema en el que funciona muy bien y son personas muy educadas En que el vienen, que se Festival de presentan. Folclore en Cosquín también experimentamos, funcionó bien. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué se nos va a prohibir? Entonces, es decir, la prohibición total es algo que es inconstitucional, que no corre, que es violatorio al principio de autonomía de los municipios. Hay que darles un plazo a los municipios para que puedan adecuar sus normas a esto que es lo que nosotros queremos hacer. El intendente Pasarini me contaba cómo él, cuando decidieron lo del Parque Sarmiento, se sentaron con todas las personas, hicieron un relevamiento, vieron cuántas personas es, le ofrecieron otra posibilidad. Algunas no aceptaron, dijeron directamente que no, porque les convenía irse a otro sector de la ciudad, seguir ejerciendo esto, que coactivamente probablemente saquen mucho más dinero de esta forma que con una contención clara de un gobierno municipal que se las quiso dar, pero muchas se reinsertaron en otros estamentos y en otras cuestiones. Esto no se trata ni de ampliar el empleo público, nada. Eso se trata de tener una conciencia social sobre un problema que está sucediendo, porque cuando yo salgo a la calle, Fede, yo se los digo a todos con claridad, yo qué veo en los últimos 2 años. Por eso cuando hablan de algunos números macro, yo la verdad que digo, está bien, ¿dónde está la macro? Porque yo no lo veo en la micro. Esa cantidad de millones de gente que salió de la pobreza. ¿Quieren que le diga lo que yo veo? Yo veo que tenemos gente cada vez más gente que sale del empleo formal y pasa al informal. Y por relación directa del empleo informal cae a la exclusión total. Yo veo cada vez más gente en situación de calle. Yo veo en cada salida a las peatonales más gente de vendedores ambulantes, que no creo que lo hagan simplemente como una changuita, sino lo hacen por extrema ¿Y necesidad. también ve más droga? Veo más. Porque A ver, digo, si uno se pone a ver lo que anunció el gobernador con la ley antibúnker, con tener más sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, 5 por lo menos, en distintos lugares de la provincia, la conclusión es que cada vez hay más droga en Córdoba. yo no sé si lo que hay es cada vez más droga o cada vez hay más consumo, y usted me va a decir rápidamente, como buen manejador de números que es, que una cosa está absolutamente relacionada con otra. No puede haber más consumo si no hubiese más estupefacientes. Yo lo que veo es droga de muy baja calidad, que es el famoso Paco o Pipazo que le han puesto aquí en Córdoba, que tiene un efecto que lo consumen mucho los jóvenes, que tiene un efecto muy corto en el tiempo y que inmediatamente los pone extremadamente violentos. Por eso los robos de menores bajo los efectos de estos generan tanta violencia. Hemos tenido homicidios, robos calificados, disparo de arma de fuego. También otro tema que no hablamos, del que alguna vez tendremos que hablar, es de la cantidad y el fácil acceso a las armas que tienen los jóvenes. Sí. La pregunta es: ¿cómo un chico de 13 años se hace un arma? ¿Cómo se hace? ¿De dónde saca un arma un chico de 13, 14, 15 años? ¿De dónde la saca? ¿Alguien se la da? ¿Y de qué arma? ¿Y de qué arma? Estamos hablando saber la policía, no, más o menos. No, por supuesto que nosotros, a ver, pero digo, guarda, debe haber circuitos, pero a eso me Mariano, refiero. yo quiero decirle que la primera vez que en el Consejo de Seguridad Interior, con 5 ministros, la ministra citó para el plan 90-10, que es en el que logramos la tasa de homicidio más baja del siglo en Córdoba, llamó a 5 ministros: Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Y estábamos los 5 ministros hablando y yo planteé el tema de las armas. No se había planteado en la ejecución de estos 5 ministros. Le digo, miren, yo lo que veo en mi provincia es que circulan muchas armas. Y la verdad, y era el comienzo de la gestión de este gobierno, en el que se propiciaba quizá que la gente se armara. Por supuesto, cuestión de la que no comparto en absoluto. Así como comparto muchas cosas, esa claramente no la comparto.
E inmediatamente el ministro de Cava, Horacio Jiménez, me dijo que ellos tienen el mismo problema. Me lo dijo Mercedes Ruz, ministra de Mendoza, Coco Ochone, ministro de Santa Fe, Alonso, ministro de Buenos Aires. Esto es un fenómeno de la región, no un fenómeno solamente de Córdoba. Con lo cual, evidentemente, por eso yo celebro el federalismo que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación y haber trabajado en línea en políticas federales de seguridad, porque es la única manera de poder atacar. El 90-10 es un problema que lo hacemos con todas las fuerzas federales. Es una de las bases principales del por qué nosotros tuvimos la reducción de homicidios que tuvimos durante el 2025. Ojalá que este 2026 podamos seguir. Y le voy a dar un último dato, permítame, porque es muy importante. Que cerrar por eso. Me tienen que echar, perfecto. Pero déjeme decirle esto. La mayoría de los homicidios que se cometen en Córdoba ha cambiado sideralmente y drásticamente respecto a 10 años atrás. Hoy, más del 70% de los casos son crímenes y violencias no aleatorias, es decir, personas que se conocen previamente. Esto que pasó el fin de semana son personas que se conocían previamente. Yo no le llamo ajuste de cuenta porque no siempre lo son en términos estrictos y ajuste de cuenta suena a otra cosa, pero son personas que se conocen, situaciones de violencia que se generan por efecto de la droga y se desconocen entre parientes, hijos que hieren a los padres, discusiones entre vecinos que antes terminaban con una discusión o una pelea y ahora terminan los tiros. Bueno, es mucho más profundo el tema y da para hablarlo durante muchísimo tiempo. Bueno, le agradecemos mucho por el tiempo, la verdad que ha sido una larga charla, pero siempre quedan cosas por tocar, pero bueno, tenemos un programa por delante todavía. Por supuesto, lo entiendo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable.